Muy buenas tardes a todos los compañeros y todas las compañeras que hoy nos acompañan en este conversatorio sobre los megaproyectos. En este caso hablaremos del Tren Maya. Para este conversatorio nos acompañan tanto la compañera Noemí Martínez, quien es integrante de la Asamblea Defensora del Territorio Maya, Much Xinabal, defensora de derechos humanos y del territorio. Su formación es como psicóloga clínica, tiene estudios en sexología, además que es facilitadora de círculos femeninos y comunitarios. De igual manera es tallerista y conferencista en temas de salud mental, emocional, violencia, sexualidad, comunicación y derechos humanos. Tiene amplia experiencia en medios de comunicación, también es fundadora del grupo femenino Akasha, participante de danza y música, amante de la naturaleza y de las artes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Me da gusto estar compartiendo con ustedes, también con la compañera de México. Me encanta el que se abran estos espacios pues, para la reflexión. Y bueno, mi nombre es Noemí Martínez Mata, soy integrante de la Asamblea Muximbal, que es una asamblea de defensores del territorio maya, y estamos conformados aproximadamente por 25 comunidades a lo largo y ancho de la península de Yucatán. Somos una asamblea itinerante que nace de la necesidad de defender al territorio de del despojo y todas las injusticias que se han venido dando por la imposición de los megaproyectos, como son los parques eólicos, los parques fotovoltaicos, las megagranjas, y pues ahora actualmente la amenaza que representa el Tren Maya. Nosotros le llamamos el mal llamado Tren Maya. Nosotros como asamblea llevamos un proceso de lucha y resistencia a través de procesos legales, como son los amparos y también las medidas cautelares. La mayoría de los integrantes de la asamblea Muximbal son de origen maya, pero cualquier persona que esté interesada en defender el territorio es bienvenida, ¿no? Porque como dice nuestro compañero Pedro, lo maya pues se lleva en el corazón. Entonces, también nos acompañamos con algunas otras organizaciones que están también interesadas en defender el territorio, con algunos académicos, abogados que nos apoyan en ese proceso. Entonces, ha sido una lucha complicada, es una lucha complicada porque vemos que el proceso legal es complicado porque las autoridades, el Poder Judicial, está muy doblegado gran parte de él ante el gobierno federal, y eso pues afecta muchísimo porque nos han puesto muchas trabas a la hora de interponer los amparos para defendernos de este proyecto. Entonces vemos que hay pues obviamente corrupción y no se escucha a los pueblos mayas en esta situación de su defensa. Es más, hay una discriminación tremenda en estos procesos de defensa que no debería de ser así, pero pues esa es una realidad que estamos viviendo acá en la península de Yucatán. Varios pueblos mayas han interpuesto ya amparos y estamos con el proceso de las medidas cautelares con la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también con la CNDH, pero pues al gobierno, por ejemplo, aunque la CNDH nos concedió las medidas cautelares, pues no lo están tomando en cuenta, no lo están tomando en consideración. Entonces, bueno, esa es una de las principales problemáticas que tenemos, aparte de todo lo que implica, obviamente, ser defensor del territorio maya. Sabemos que implica riesgos y la asamblea Muximbal ya cuenta con varias amenazas de muerte y hostigamientos por parte, obviamente, pues, de los ejecutores de estos proyectos, incluido el Tren Maya. Entonces, bueno, también les puedo compartir que el Tren Maya es una amenaza muy fuerte, es un proyecto violento que amenaza
al territorio, porque sabemos que el Tren Maya viene con un conjunto de violaciones a los derechos humanos, porque sabemos que está siendo impuesto porque viene el reordenamiento territorial de la península de Yucatán. Entonces, esto está generando despojo de territorio, especulación de las tierras, está generando muchísimos problemas al interior de las comunidades, porque, por ejemplo, las personas que están en contra y están defendiendo su territorio de este megaproyecto, de otras empresas que quieren venir a establecerse a costa de los derechos de los pueblos originarios, vienen y amenazan, hostigan, presionan, y eso está generando mucho conflicto en las comunidades mayas. Es muy lamentable, pero es una realidad que se está viviendo, y obviamente este proyecto pues no fue pedido por el pueblo maya, es un proyecto que está siendo impuesto por el gobierno federal para obedecer a intereses, sabemos, de Estados Unidos y de los empresarios poderosos de este país y de otras empresas transnacionales que van a aprovechar, esas empresas extractivistas, a sacar beneficio de la imposición de este proyecto a costa de los derechos, de la vida y del territorio de las comunidades mayas. Es una situación muy difícil la que se está viviendo aquí en la península, porque de por sí el territorio de la península de Yucatán ya ha sido muy vulnerado con todos los megaproyectos que se han impuesto, por ejemplo, los eólicos, los fotovoltaicos, las megagranjas porcícolas que han contaminado ya muchísimo el manto freático, los cenotes, el agua. No es una situación muy fácil, ni que vemos que se va a agravar esta situación del agua. Es algo que nos preocupa muchísimo, porque está contaminada por mierda de cerdo y también por metales pesados. Entonces, también esta lucha, hay algunas organizaciones que han acompañado al pueblo maya en esta lucha de las megagranjas, y ha sido una situación complicada. Ahora imagínense, si de por sí ya está afectado el agua, pues cuando llegue el tren, pues obviamente va a ser mucho más, porque pues obviamente este tren amenaza con traer una gran cantidad de turismo, y esto va a afectar el agua enormemente. Entonces, de por sí ya ahorita está vulnerada, está contaminada, pues va a ser, y es una de nuestras mayores preocupaciones. Además que sabemos que todos los pueblos originarios están íntimamente relacionados con la tierra. Los mayas tienen una conexión mística y vital con la tierra. Cuando les quitas la tierra, les estás quitando todo, les estás quitando parte de su vida, y entonces es una violencia tremenda. Los mayas consideran a la tierra como una madre, no la ven como lo ve las mentalidades occidentalizadas y colonizadas, que ven a la tierra como un recurso para ser explotado, para ser vendido, para ser violentado. Y entonces, al afectar el territorio, pues se afecta toda la cultura, porque sabemos que el territorio no nada más es un pedazo de tierra, el territorio es un conjunto y una interrelación de todo lo que convive y vive en ese territorio. Las personas, la cultura, la lengua, el alimento, los animales, los árboles. Entonces, eso no lo entienden los empresarios, obviamente, y no lo entiende el gobierno, y no lo quieren escuchar, y luego juzgan y critican y dicen que sí, ¿por qué los mayas no quieren el desarrollo? Primero tendrían que saber los empresarios y el gobierno que la palabra desarrollo no existe en el vocabulario maya, de la lengua maya. Entonces quieren imponer un desarrollo en la visión occidentalizada y eurocentrista que tienen. Y eso es algo muy, muy dañino para la comunidad maya. Se están violentando los derechos porque no están escuchando la voz en contra. Se ha querido silenciar a la resistencia a través de amenazas y de hostigamientos. Entonces,
también sabemos que corre peligro nuestra vida. Y veamos que la cuarta transformación inició con la muerte de nuestro compañero Samir Flores. Y en lo que va de la pandemia van más de 10 activistas asesinados. Sabemos que esta 4T viene a reforzar los proyectos neoliberales de sexenios pasados. Y sabemos que este Tren Maya obedece a intereses que son ajenos al pueblo maya. Quieren imponerlo y justificarlo a través de una pseudoconsulta fraudulenta, amañada, que nada más sirvió para hacerle publicidad al tren. ¿Por qué? Porque no tenía toda la información completa, no fue previa, ni libre, ni informada. Y misma Naciones Unidas dijo que la consulta no cumplía con los estándares internacionales. Y aún así, pues la dieron como efectiva, ¿no? El gobierno federal nada más fue una herramienta para legitimar el despojo y la imposición del tren. Nosotros desconocemos los resultados de esa consulta. ¿Por qué? Porque además no se consultó a toda la población maya. Y eso también es una violación a los derechos humanos porque no hay la suficiente información. Y han estado promoviendo el Tren Maya, queriendo intercambiar derechos básicos, derechos universales, que debería el Estado proveer a las comunidades, los están intercambiando para, de algún modo, comprar la voluntad de las personas. O sea, si quieren agua, si quieren un hospital, si quieren una mejor condición de vida, acepten el tren porque esto les va a traer el desarrollo, cuando son derechos que deberían de estar ya en el pueblo, ¿no? Porque son derechos universales, derechos básicos. Y entonces esto también es una violencia hacia los pueblos mayas. También vemos cómo los megaproyectos en la península se han impuesto de una manera tan sucia y tan corrupta como lo son contratos en blanco, cómo engañan a las comunidades diciendo que quieren comprar o rentar la tierra para sembrar otras cosas y en realidad son para los megaproyectos, cómo las personas que se niegan a comprar, a vender, los amenazan, los hostigan, crean conflicto entre las comunidades. Hay un divisionismo tremendo ocasionado por este tipo de situaciones y ellos bien que saben, ¿no? El gobierno sabe, divide y vencerás, ¿no? Y están provocando este tipo de situaciones en las comunidades. También a nosotros nos preocupa mucho las repercusiones negativas que va a traer este proyecto mal llamado Tren Maya, porque sabemos que va a haber afectaciones ambientales, va a haber afectaciones sociales muy fuertes. Y los estudios que hicieron últimamente y que dio a conocer la Fonatur están tremendamente mal y están incompletos y hay muchas incongruencias, muchas lagunas, y ya lo han demostrado muchos académicos, muchos especialistas en este tema, y es algo que ahí están dando también muchas informaciones falsas y todo, o sea, todo está a la luz, pero como hay corrupción, pues no, ellos no, obviamente no lo reconocen. Y algo muy grave que dejaron plasmado ahí, que el etnocidio puede tener un giro positivo. O sea, ya están hablando, el gobierno federal ya está hablando de un etnocidio hacia la cultura maya. Y ahora después lo quisieron justificar, pero ¿cómo pueden justificar cuando en un documento legal, en un documento del gobierno federal, hay esa palabra tan fuerte que es el etnocidio? O sea, ¿cómo se puede justificar el etnocidio? Es una amenaza directa a la comunidad maya. Y entonces es importante que todo México se entere, porque no es posible que estas situaciones pasen así desapercibidas.
Entonces sí hacemos un llamado a la comunidad para que esté informada de todo lo que está sucediendo en la península, porque la comunidad maya está siendo vulnerada y está en peligro. Y se aproxima un etnocidio si no se para ese tren, porque los mismos documentos del gobierno, de sus instituciones, ya lo están anunciando. Y dicen que fue un error. No, no fue un error porque se repite algunas veces ahí en el documento. Algo así no puede ser un error. Entonces es un tren etnocida. Y sabemos que quieren hacer con ese tren pues un modo de cancunizar toda la península. Hemos visto cómo en la mal llamada Riviera Maya también, porque no tiene nada de Maya, ni la Riviera Maya que le dicen, ni el Tren Maya. Eso también, hasta el nombre les están quitando. En esos lugares hemos visto cómo está tan fuerte el problema de inseguridad, de violencia, de narcotráfico, de prostitución, de trata de personas, de explotación laboral, y eso es algo que va a traer el Tren Maya a toda la península. Eso es lo que va a venir en los vagones del tren. Y ya lo han explicado algunos académicos, salió algún informe del CONACYT, obviamente no salió todo completo porque no han querido dar toda la información, pero salió, y muchos especialistas en ciencias sociales y en ciencias ambientales lo han explicado, todos esos daños que va a haber, y el gobierno federal los invisibiliza. O sea, es como si no existieran esos documentos. Ha habido ya posicionamientos muy fuertes. Algunos compañeros que están a favor de las causas indígenas y que también están tratando de defender el patrimonio cultural, por ejemplo, del INAH, también hicieron algún amparo. Y todo eso, ¿dónde está? O sea, ¿dónde está la justicia para el pueblo maya? Es un gobierno etnocida. Y lo peor que sabemos, que todo esto no nada más afecta a una parte del país. Esto lo hemos visto con todas las luchas sociales, con todo el despojo que se ha dado. Es algo que se da a nivel nacional. Y es peligroso, es muy peligroso, porque nuestros pueblos originarios están en peligro, en muy grave peligro. Y pues bueno, como asamblea llevamos esta lucha, vamos a continuar en ella, y pues alzamos la voz muy fuerte para que se respete el derecho de la libre autodeterminación de los pueblos mayas, y que se deje de estar imponiendo y decidiendo por el gobierno o por los empresarios, con esa visión occidentalizada, colonizada, que no tiene que ver con la visión de los pueblos indígenas. Y es muy lamentable que el gobierno haga oídos sordos a eso. ¿Por qué? Pues porque él solamente hace oídos a los intereses empresariales y a los intereses de Estados Unidos, que sabemos que también de ahí vienen las órdenes para este tipo de proyectos, y en especial del Tren Maya, porque va a traer un reordenamiento territorial y un despojo terrible con todo lo que atañe los polos de desarrollo. Entonces, pues, bueno, pues esa es nuestra lucha, compañeros, que estamos llevando aquí en la península de Yucatán. Estamos en proceso de amparos y de las medidas cautelares, y bueno, seguiremos llevando esa vía legal, aunque nos han cerrado las puertas. El Poder Judicial nos ha rechazado, nos ha entorpecido, y bueno, sabemos porque obedece a los intereses del Ejecutivo, ¿no? Y de los empresarios. Desde la visión de los empresarios, del gobierno, ¿no? Esta visión occidentalizada que se tiene del desarrollo, los intereses y las formas de los pueblos originarios no tienen cabida. Y la única cabida que tienen los pueblos originarios para
en este caso, por ejemplo, los pueblos mayas, pero creo que es en todos en general, pero refiriéndome al asunto del tren mal llamado Maya, los pueblos originarios son vistos como un recurso para ser explotado, ¿sí? Como para folclorizarlos, ¿sí? Folclorizan la cultura, eso es lo que les interesa. Los van a poner como un atractivo turístico para que los puedan ver los turistas cuando vengan en el trenecito. Y también les interesan como mano de obra barata. Y eso es algo que se puede comprobar ya en lo que ha pasado durante todos estos años en la mal llamada Riviera Maya. Sabemos que son trabajos precarios, mal pagados y con una explotación laboral muy fuerte y que no han mejorado la calidad de vida del pueblo maya. Ahora, luego dicen, bueno, es que quieren vivir en pobreza. Han preguntado, ¿no? Empresarios, políticos, la gente que está defendiendo este proyecto. Hay que recordar que los pueblos originarios han sido víctimas de una violencia estructural sistemática muy fuerte, desde que llegaron los españoles hasta la fecha, y que se va recrudeciendo con cada sexenio, ¿no? No hemos visto una mejoría en ningún sexenio, en ningún color. Esto no es una cuestión de partidos políticos, esto no es una cuestión de intereses, ideologías, ¿no? Más bien sí considero que los partidos políticos se vuelven un cáncer en las sociedades, en las comunidades, ¿no? Porque generan división y conflicto dentro de las comunidades. Y a los pueblos mayas los quieren comprar con programitas asistenciales que al final de cuentas lo único que generan es clientelismo político. A los pueblos mayas les deben de respetar sus derechos. Y esta violencia estructural que ejerce el gobierno, como decía la compañera hace rato, hay cosas que no se ven y que se normalizan, porque ya es algo continuo, algo sistemático. Y eso es algo muy, muy peligroso. Aquí, por ejemplo, en la península hay muchos problemas de discriminación a la comunidad maya por el hecho de hablar maya y de usar sus hipiles, por ejemplo, las mujeres. Entonces, de hecho, en muchos lugares dicen, no, mejor no hables maya porque te van a discriminar o no te van a dar oportunidades de trabajo. Pero ¿qué tal cuando los quieren a los mayas para adornar sus eventos políticos? Eso sí les encanta a los políticos y a los empresarios. Aquí en Mérida hay un restaurante que pone a mujeres mayas haciendo tortillas a mano detrás de un cristal. Es un restaurante muy conocido, turístico, y ahí las tienen como exhibición, ¿no? Y así quieren poner a todos los mayas ahora que esté el tren, porque ya lo he dicho en muchos foros y no me cansaré de repetirlo, el director de la Fonatur dijo que los mayas podían pedir también limosna si era necesario en las estaciones del tren o en los polos, ¿no? Y esto, díganme si no, es una violencia tremenda. Es discriminación, es racismo. O sea, es algo que no es, si esa es la idea de desarrollo que tienen para los pueblos mayas, pues está muy cabrón, o sea, está muy, muy difícil esa situación porque, y luego dicen, bueno, ¿para qué los pueblos van a tener muchas oportunidades de trabajo? Sus oportunidades de trabajo son para ir a servir a los turistas y a los extranjeros, para limpiar los baños, para limpiar la mierda de los extranjeros o de los turistas que vengan, con salarios precarios y no respetando condiciones. Y eso ya se ha vivido, o sea, esa experiencia ya se tiene. Y aprovechan la vulnerabilidad de los pueblos para jalarlos a ese tipo de trabajos. Entonces es muy importante, como lo comentaba la compañera, que los pueblos
tienen que organizarse y buscar sus modos. Los pueblos originarios son ricos, son abundantes, y no se debe de olvidar que ellos son los dueños de los territorios en los que están viviendo, y eso está concedido en la Constitución, en tratados internacionales, y tienen derecho a la libre autodeterminación. Y eso no le conviene al gobierno, obviamente, va en contra de sus intereses porque quieren los recursos de la tierra. Y como hace rato también comentaba la compañera, pues esa visión fragmentada que tienen los empresarios o el gobierno o los megaproyectos, ese tipo de desarrollo que prometen los megaproyectos, pues es una visión dividida, fragmentada, porque todo lo tienden a destruir, a dividir, a explotar, y es una visión muy diferente a la de los pueblos indígenas. La visión de los pueblos indígenas es una visión integral, holística, son uno con la naturaleza. Y eso no le conviene al sistema capitalista. ¿Por qué? Pues porque no le conviene que los pueblos originarios se apropien de sus formas y de sus recursos, de su vida, ¿no? Porque va en contra de los intereses. Entonces, es importante la organización comunitaria. Y han preguntado muchas veces, ¿por qué entonces si no quieren tren, entonces qué quieren, ¿no? A ver, primero tienen que saber que no es un intercambio, o sea, los mayas no tienen por qué decir, como no queremos el tren ahora, pues mejor esto. Esa decisión de cómo quieren vivir y de qué quieren hacer es una decisión que tiene que ser tomada entre toda la comunidad, y tiene que ser pueblo por pueblo, como decía la compañera, por asambleas. Y ese es un proceso largo, no es un proceso de un día para otro. Eso requiere tiempo. Los procesos comunitarios requieren bastante tiempo, una reflexión profunda desde las entrañas de los pueblos, donde todos entren, niños, jóvenes, mujeres, hombres. Esta cuestión de las consultas, esta consulta del Tren Maya, pues tomaron en cuenta la voz de algunas autoridades ejidales, y ellos fueron los que hablaron, obviamente, previamente comprados, muchos de ellos, por los empresarios, por el gobierno, hablaron en nombre de todo el pueblo. Entonces, eso no hay una validez ahí. Ahí salió un video donde una de las personas que hizo una de las ceremonias, dizque para pedir permiso, ¿no? Cuando se iba a empezar el show del Tren Maya, donde dice esta persona, ese compañero maya, que dice que los presionaron, los obligaron a realizar esa ceremonia, porque les dieron un apoyo del INPI de 30,000 pesos para un proyecto, pero les dijeron que tenían que ir a hacer esa ceremonia, donde fue el presidente a hacer la ceremonia de petición de permiso. ¿Cómo creen? Su visión es tan corta. ¿Cómo cree el gobierno, cómo cree el presidente que la tierra le va a dar permiso para que la violente y para que la vulnere de esa manera? Entonces, están saliendo muchas cosas a la luz. Obviamente mucha gente no habla porque le da miedo, pero es una situación que es importante denunciar. La idea del desarrollo, pues obviamente es occidentalizada, ¿no? La que manejan estos megaproyectos, y obviamente el gobierno, porque responde a los intereses de los empresarios. Sabemos que realmente quien gobierna son los empresarios, es el poder económico. El presidente, al fin de cuentas, es un títere más del sistema. Entonces, esta idea de desarrollo, pues, enaltece valores o principios de otros lugares, de otros países que están muy alejados de la realidad de los pueblos aquí en México, sobre todo de los pueblos indígenas. Para los mayas, la naturaleza es su vida, y tienen una conexión mística sagrada con la naturaleza. Y tiene que haber un equilibrio entre la naturaleza y el ser humano para que ellos puedan estar bien.
hay un respeto a la naturaleza. Aquí tenemos, por ejemplo, en Yucatán, están las hermosas casas mayas, ¿no? Que son casas que los invito a checar algunos documentos que ha escrito un compañero Aurelio Sánchez, un profesor investigador de la UADY sobre las casas mayas, cómo son casas ecológicas, son casas hermosas, saludables, que ya las quisiéramos todos. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Va y tumba esas casas que son ecológicas y les construyen unos cuartitos de cemento, ¿no? Imagínense acá con el calor de la península, y para ellos eso es desarrollo, ¿no? O sea, les prometen, le voy a poner cemento a tu casa y entonces vas a estar mejor. Esas son las ideas de desarrollo que traen, y además esas ideas de desarrollo que generan una visión pobre de lo que es la vida rural, la vida campesina, y enaltecen ideas o formas de vida que se viven en la ciudad, cuando ahorita, y esta pandemia nos lo está dejando muy claro, que tenemos que volver los ojos a la tierra, tenemos que volver los ojos a la milpa, tenemos que volver los ojos a lo natural. Entonces, aquí en Yucatán, pues están los milperos mayas que hacen su milpa de manera tradicional, con maíz nativo. Hace poco falleció don Bernardino Canul, un defensor y promotor de la semilla nativa. ¿Y qué pasó ahora en la pandemia? Llegó el gobierno a quererles dar semillas híbridas y pesticidas y un montón de químicos a los campesinos. Afortunadamente muchos no lo aceptaron. Entonces, son las riquezas que tenemos en el campo, en la vida rural, pero el gobierno, el sistema capitalista quiere destruir esas formas de vida, porque saben que si a los pueblos originarios los dividen de sus tierras, de su territorio, de su lengua, pues los van a destruir, y ese es el plan etnocida del sistema capitalista. Entonces, es muy importante volver los ojos y volver el corazón a la tierra, a la milpa, al maíz, y también defender la semilla, defender las lenguas originarias, porque se están perdiendo, y es parte del plan. Por eso discriminan a la gente cuando habla una lengua originaria, y por eso muchos indígenas ya no quieren hablar su lengua, porque se sienten discriminados. Hay un racismo tremendo. Aquí en Yucatán hay un racismo tremendo por ese hecho que sufren las personas mayablantes. Entonces, afortunadamente ahorita, como dice la compañera, nos estamos organizando, estamos alzando la voz y estamos buscando nuevas formas de una conexión comunitaria para rescatar lo que quieren destruir o lo que se ha visto vulnerado por el sistema. Es prioritario y es urgente que nos unamos y que además unifiquemos luchas. Porque lo que pasa en la península de Yucatán también está pasando en el centro y en el norte del país. Como decía la compañera, todos los megaproyectos están articulados, todos, de norte a sur. Entonces, es importante que los pueblos originarios se unan, porque si no, nos van a destruir. O sea, ya hay un etnocidio que se está acercando cada día más fuerte, y entonces tenemos que estar unidos y tenemos que conocer las luchas. Es muy importante este tipo de espacios donde se hablan de diferentes luchas, porque sabemos que aunque sean diferentes espacios y diferentes territorios, la violencia estructural que ejerce el gobierno hacia los pueblos es la misma, y son los mismos métodos, y es sistemática. Entonces, pues es muy importante conocerlo. Entonces, es muy interesante
el poder discutir estos temas como esto. O sea, ¿qué diferencia hay entre el desarrollo que prometen los megaproyectos y lo que realmente se vive y lo que realmente es importante en el ambiente rural, campesino, indígena? Es muy diferente. Ahí está el fregado programa ese de Sembrando Vida, que más bien es un programa evangelizador, porque los hacen leer la Biblia, ¿no? A los que están ahí en el programa, ¿no? Y les han pedido dinero. Aquí ya ha habido problemas con eso, que se han quejado los campesinos que aceptaron entrar. Hay testimonios muy fuertes sobre eso, ¿no? Entonces van a tumbar los árboles que son nativos de la zona para sembrar árboles que ni al caso, que no son de acá, o que van a tardar no sé cuántos años en crecer, ¿no? Y destruir lo que es lo natural, lo nativo de acá. Entonces, esos programas que generan clientelismo político y que son programas asistencialistas, que para apoyar el campo y la naturaleza y el medio ambiente, lo único que generan es una dependencia de las personas, de los pueblos hacia el gobierno. Y eso les evita a los pueblos tomar sus decisiones en sus asambleas, con la libre autodeterminación. Es muy importante estos espacios de reflexión. Es una de las tareas que también hace Muximbal, llevar estas reflexiones a las comunidades que nos invitan. Estas reflexiones sobre lo que está sucediendo, ¿no? Sobre la importancia de conocer el territorio, también la importancia de conocer los derechos que tienen las comunidades. Sí, bueno, a mí me gustaría también invitar a que visitaran la página de Muximbal. Ahí tenemos algunas actividades muy, muy bonitas porque fueron propuestas por jóvenes. Por ejemplo, tenemos una convocatoria que se llama Diseña contra el Tren, donde muchos diseñadores y artistas han enviado diseños muy padres de carteles contra el tren, y pues han participado gentes de la península, de México, de otros países, nos han enviado canciones, y también tenemos un posicionamiento de artistas que también están apoyando a la comunidad maya. También hace poco, estas convocatorias siguen abiertas, tanto el posicionamiento de los artistas en contra del Tren Maya, como la convocatoria de Diseña contra el Tren, están abiertas todavía. Y además también hace poco, y les mando un saludo a los chicos, a los jóvenes de Viernes por el Futuro, que también hicieron un posicionamiento en contra del Tren Maya, y es en beneficio también y en solidaridad de la comunidad maya. Esto que comenta la compañera Valeria es súper importante, que las personas miren en su entorno y vean las luchas que se están llevando a cabo, porque sí es importante hacer conciencia de lo que está pasando a nivel global en otros países, claro que es importante, pero es fundamental empezar desde casa. Sí, porque no necesita uno irse hasta África, hasta Beirut, hasta Líbano, para ver que hay situaciones de desgracia que están sucediendo en la humanidad. En nuestros pueblos están sucediendo situaciones que requieren la lucha organizada de la población, indígenas y no indígenas. O sea, es importante que para tener una conciencia global tenemos que tener primero una conciencia comunitaria y local. Es muy importante articularnos. Esto que comenta Valeria es muy valioso y coincido con ella, y hay muchas formas de poder apoyar, como se pueden escribir posicionamientos, ¿no? Se pueden hacer alianzas con otras organizaciones, se pueden llevar a cabo amparos, se puede etiquetar a las autoridades, y es muy importante también la presencia física cuando se requiere. Sabemos que ahorita la situación de la pandemia pues nos tiene aislados, pero la situación de la pandemia no nos tiene por qué callar.
sea, tenemos que seguir levantando la voz con los medios que encontremos. Hay que volvernos más creativos y más autosuficientes para poder seguir dando la batalla, porque están, como dice Valeria, bien organizados del otro lado, ¿no? Entonces también nosotros tenemos que seguir organizándonos y es importante estas voces que se unen a las luchas, porque tenemos que seguir articulando y articulándonos entre luchas también, porque estos análisis ayudan a darnos cuenta de muchos patrones que se van repitiendo en el despojo y en la destrucción del medio ambiente de los pueblos originarios. Entonces, tenemos que seguir con estos espacios de reflexión y con estas luchas. Muchas gracias por estos espacios que dan sin duda un apoyo importante a las causas. Y bueno, también agradecer a Valeria su experiencia, que sin duda las mujeres en estas luchas tenemos un papel fundamental. Y ahorita cada vez más, a mí me alegra muchísimo que cada vez más mujeres están involucradas en este tipo de resistencias y de luchas.